La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título La Fe de Jesús. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por tu especial cuidado y por todas las cosas que permites para nuestro bien. Gracias por la temática de hoy y porque nos brindas siempre la oportunidad de profundizar en tu poderosa verdad. Te pedimos que bendigas la programación de hoy y que pueda ser de beneficio espiritual para tu pueblo y que por la misma te puedan conocer mucho mejor. Perdona los pecados de tu pueblo y ayúdanos a crecer en ti. Te pedimos que bendigas los hermanos del grupo Restaurando la Verdad Presente de manera especial y a los hermanos que andan en la verdad presente y que se han separado de toda organización religiosa, a los que dependen totalmente de ti, que solo tienen un pastor, el verdadero. También, Padre, te pedimos que seas con los hermanos que están delicados de salud para que los puedas fortalecer y con todas las peticiones que tenemos delante de ti que han sido expuestas por los hermanos a través de las redes sociales, para que te puedas glorificar en ellas y otros te puedan conocer. Permite que me pueda esconder en ti esta mañana y que seas tú el que tomes el control del programa de hoy. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, confiando siempre en tu invariable amor. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra por siempre al único que es inmortal y que es todopoderoso, al Dios Santo de Israel. Amén. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde allí nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Juan capítulo 1 versículo 14, donde allí nos dice la santa palabra: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer,
hecho bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Versículo 7, así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que viven y comparten con el mundo la fe de Jesús, para que puedan salir de Babilonia, que está en plena confusión. En el programa de hoy vamos a estar desarrollando el tema la fe de Jesús, la cual es una frase bíblica que muchos cristianos no conocen muy bien, ni pueden explicar satisfactoriamente. Pero cuando la vemos en el contexto de las Escrituras, está haciendo un contraste, por así decirlo, con la adoración a la bestia y la marca de la bestia, presentando de esta manera cómo es que salen victoriosos los fieles de esa imposición abominable. Por lo tanto, al decir los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debemos deducir que si los fieles guardan los mandamientos de Dios, entonces es porque el sistema blasfemo está imponiendo otros mandamientos. Si los fieles guardan o tienen la fe de Jesús, es porque el sistema blasfemo está empujando una fe distinta y diferente a la revelada por el Divino Maestro en las Sagradas Escrituras. En ese contexto estaremos haciendo la presentación de hoy, y en el contexto expuesto por nuestro pionero Alonzo Trevor Jones en su artículo publicado en la Advent Review and Sabbath Herald en el volumen 78 en el artículo 3, registrado en las páginas 40 y 41 del 15 de enero de 1901, donde él destaca la naturaleza humana de Cristo según las Escrituras versus la mentira de Roma. El apóstol Pablo nos deja saber en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que nosotros debemos ser modestos y humildes como Cristo lo fue, que no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo siervo semejante a los hombres. Allí nos deja saber que Cristo se halló en la condición del hombre, no en otra, y básicamente este es el punto que el enemigo desea combatir. Pues si pensamos que Cristo vino de otra manera, diferente al hombre, nosotros nunca lograremos el objetivo de Cristo de reflejar plenamente su santo carácter, pues entenderíamos que Él venció porque era divino. Al escribir estas palabras, Pablo estaba bajo la unción del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, lo expuesto por Pablo es parte de la fe de Jesús. Presentar algo diferente sería tener otra fe distinta a la de Cristo. Ahora, el discípulo amado nos dice en Juan capítulo 1 versículo 14 que el Verbo fue hecho carne, y de esto Juan testifica. Pues entonces la pregunta sería, ¿cómo fue que Él fue hecho carne? ¿De qué manera? ¿En qué sentido? ¿Cómo fue que participó de la naturaleza humana? Pues mis queridos hermanos, las Sagradas Escrituras son meridianamente claras al respecto. Pablo nos dice en Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, que Jehová lo reprenda. Versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Las Sagradas Escrituras nos dejan saber que Cristo fue exactamente como los hombres. Participó de carne y sangre igual que los hombres, en su mismo estado.
Pero, ¿cómo es que participan los hombres de la carne y la sangre? Pues mis queridos hermanos, la respuesta es obvia. Los seres humanos participan de carne y sangre por medio del nacimiento. Por lo tanto, hablando de Cristo, las Escrituras nos dicen en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así fue que Cristo lo hizo, y por eso encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Aquí notamos que al decir hecho de mujer, Pablo no hace diferencia en la mujer que lo dio a luz. Pues en este mundo todos los seres están en el mismo estado y con la misma naturaleza. Algo que él refuerza al decir hecho bajo la ley. No hubo diferencia entre él y los hombres, solo que Cristo nunca cedió al pecado. Cristo nunca pecó, aún teniendo nuestra misma naturaleza caída. Ahora, ¿por qué debía ser hecho de mujer? ¿Por qué no fue hecho de un hombre? Bueno, aunque hoy día la comunidad LGBT quiere correr con la abominable mentira de que los hombres también pueden quedar encinta, la verdad es que Dios hizo la mujer para que pudiera multiplicar la especie humana. Se multiplican a través de la mujer. Si Cristo iba a participar de nuestra naturaleza, tenía que venir por medio de la mujer. Por lo tanto, si lo hubiera hecho de otra manera, no sería igual a los hombres, ni tendría una naturaleza caída o pecaminosa como nosotros. Para hacer esto, él debía ser hecho de una mujer, porque la mujer y no el hombre fue la que cayó originalmente en transgresión. Pues la palabra dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, Cristo fue hecho de una mujer para que pudiera encontrarse con el gran mundo del pecado en su misma fuente de entrada en este mundo. Haber sido hecho hombre de otra manera, que no fuera de una mujer, habría sido estar por debajo del blanco y por lo tanto no podría redimir al hombre completamente del pecado, ni podría ser nuestro ejemplo en todo si él fuera diferente a nosotros en naturaleza. Jesús era la simiente de la mujer. Alabado sea su santo y precioso nombre, que debía herir la cabeza de la serpiente, y fue solo como la simiente de la mujer y hecho de mujer, como él pudo encontrarse con la serpiente en su propio terreno, en el mismo punto de entrada del pecado en este mundo. Si hubiera sido hecho diferente de como el hombre participa de carne y sangre, hubiera estado por debajo del amplio campo del pecado, porque la mujer había pecado, y fue así como el pecado entró en el mundo, antes de que el hombre pecara. Fue la mujer por quien el pecado entró originalmente. Por lo tanto, en la redención de los hijos de los hombres del pecado, aquel que sería el redentor del mundo, alabado sea su santo y precioso nombre, debía venir como los hombres para encontrar el pecado que estaba en el mundo antes de que el hombre pecara. Es por eso que Él vino a redimir a los que fueron hechos de mujer. Pues al ser hecho de una mujer, Él podía rastrear el pecado hasta su misma fuente de origen. Por lo tanto, al encontrar el pecado en el mundo, desarraigarlo del mundo desde su entrada original en el mundo hasta el último vestigio del pecado en la naturaleza misma de las cosas, Él debía participar de la naturaleza humana tal como es, desde que entró el pecado. De lo contrario, no había necesidad de que Él fuera hecho de mujer.
Si él hubiese entrado en contacto cercano con el pecado de la manera que está en el mundo, como lo es nuestra naturaleza humana caída, si él hubiera removido un solo grado del pecado, como lo es en la naturaleza humana con tendencia al pecado, entonces él no hubiera necesitado haber sido hecho de una mujer. Pero como él fue hecho de una mujer y no de un hombre, pues su padre lo engendró en María, fue hecho de aquella por quien el pecado entró en su origen mismo en el mundo. Jesús, hecho hombre por nacimiento, entró en el mundo después que el pecado había entrado por medio de Eva. Esto demuestra, más allá de toda duda, que entre Cristo y el pecado en la humanidad y entre Cristo y la naturaleza humana bajo el pecado en el mundo, no hay ningún tipo de separación. En naturaleza era igual a nosotros, pero nunca pecó. El Hijo de Dios fue hecho carne, venido de mujer, para ser hecho pecado. Como Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea su santo nombre. Si cambias la fórmula, todo se daña. Precisamente como él debía ser hecho bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley, y debía ser hecho maldición para redimir a los que están bajo la maldición, y debía ser hecho pecado para redimir a los que son vendidos al pecado. Por la misma razón debía ser hecho de mujer para alcanzar al pecado en su raíz misma en este mundo. Debía hacerse carne para redimir a los que son de la carne. En consecuencia, es cierto sin ninguna excepción lo que Pablo nos presenta en Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18, cuando dice: por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un detalle que al hermano común a veces se le escapa es que la naturaleza divina no peca, como vemos en Santiago capítulo 1 versículo 13 y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Para que Cristo pudiera padecer siendo tentado, tenía que humillarse y aceptar la naturaleza humana caída. Se entiende perfectamente que en su nacimiento virginal, Cristo participó de la naturaleza de María, pero muchos en su ingenuidad no están dispuestos a permitir que Dios, en su perfección de santidad, pueda perdurar para venir a los hombres donde están en su pecaminosidad. Por lo tanto, han hecho un esfuerzo para escapar de las consecuencias de esta gloriosa verdad, que es el vaciamiento del yo, inventando una teoría de que la naturaleza de la Virgen María era diferente de la naturaleza del resto de la humanidad. Asumen que su carne o naturaleza humana no era exactamente como la de toda la humanidad, o sea, la presentan sin pecado. Esta invención fantasiosa establece que por algún medio especial María se hizo diferente del resto de los seres humanos, y que esto fue hecho así especialmente para que Cristo pudiera nacer de ella, destruyendo así la evidencia bíblica y la fe de Jesús. Así logran mantener a los que creen en esta herejía atados a su naturaleza corrupta de pecado. Esta invención ha culminado en lo que se conoce como el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, así como otros no católicos, piensan que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por la Virgen María.
Pero esto es totalmente un error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María por su madre sin pecado concebida. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, definida solamente como un artículo de fe por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es la siguiente: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia especial y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Cristo, el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Ha sido revelado por Dios y, por lo tanto, debe ser creído firme y firmemente por todos los fieles. Por lo tanto, si alguno presume, que Dios lo impida, de pensar en su corazón de otra manera que ha sido definida por nosotros, hágales saber y además comprenda que están condenados por su propio juicio, que han hecho naufragar en lo que respecta a la fe y se han alejado de la unidad de la iglesia. Mis queridos hermanos, esa abominable cita la puede encontrar en la Creencia Católica, la página 214. Bueno, eso me hace recordar acerca de un anuncio muy importante que les quería hacer. El tema de la semana que viene lleva por título El hombre de pecado, y allí estaremos presentando por qué se usó ese título tan certero para identificar al papado. Ahora, volviendo al tema de hoy, en esa abominable cita que acabamos de ver, notamos que ellos ponen la naturaleza de María completamente más allá de cualquier semejanza o relación real con la humanidad caída. Ahora, teniendo eso claro, sigamos este invento a su siguiente paso. Noten cómo se da en las palabras del cardenal Gibbons. Él dice: afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios, que en su naturaleza divina es desde toda la eternidad engendrada del Padre, consustancial con el Padre, fue engendrada en la plenitud de los tiempos nuevamente al nacer de la Virgen, tomando así para sí de su vientre materno una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella. En la medida en que el misterio sublime de la encarnación puede reflejarse en el orden natural, la Santísima Virgen, bajo la sombra del Espíritu Santo, al comunicar a la segunda persona de la adorable Trinidad, como lo hacen las madres, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia con la suya. Es así real y verdaderamente su madre. Mis queridos hermanos, esta otra cita abominable la puede encontrar en La Fe de Nuestros Padres en las páginas 198 y 199. Ahora, juntemos lo que se cae de esas dos citas heréticas y abominables. Primero, tenemos la naturaleza de María definida como no solo muy diferente del resto de la humanidad, sino más sublime y gloriosa que todas las naturalezas, poniéndola así infinitamente más allá de cualquier semejanza o relación real con la humanidad como realmente somos. Recuerden lo que presentan los versículos que vimos en este respecto. Luego tenemos a Jesús descrito como tomando de ella una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella. De esa teoría hueca se deduce, por lo tanto, que en su naturaleza humana el Señor Jesús era muy diferente de la humanidad. De hecho, según esa mentira, su naturaleza no es naturaleza humana en lo absoluto, sino divina. Pero esa es la doctrina católica romana.
concerniente a la naturaleza humana de Cristo. Pero la fe católica no es para nada la fe de Cristo, sino que es la fe del anticristo. La doctrina católica de la naturaleza humana de Cristo es que en su naturaleza humana Cristo estaba tan separado de la humanidad que era completamente diferente a los humanos pecaminosos. No podía tener ningún tipo de relación con nuestra humanidad caída. Pero eso no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también tomó parte de la misma. La fe de Jesús es que Dios envió a su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa. La fe de Jesús es que en todas las cosas le correspondía ser hecho semejante a sus hermanos, para que fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas concernientes a Dios, para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La fe de Jesús es que Él mismo tomó nuestras enfermedades y fue tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades, siendo tentado en todos los puntos como nosotros. Si Él no fuera como nosotros, no podría ser tentado como somos. Pero Él fue en todos los puntos tentado como nosotros. Por lo tanto, bíblicamente hablando, Él era en todos los puntos como nosotros somos, pero nunca pecó. Como vemos, la fe de Jesús no compagina en nada con la fe de Roma. Por lo tanto, la Escritura nos advierte en el último mensaje de misericordia de Dios para este mundo, el mensaje del tercer ángel, diciendo a los moradores de la tierra que han alcanzado el final de los tiempos: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Deja la decisión en tus manos, porque Él no viola tu libre albedrío, pero te presenta la pura verdad para que veas que tienes una real oportunidad para heredar la vida eterna. El camino del cielo no tiene nada que ver con las conjeturas de los hombres y nadie te puede impedir que elijas la verdad. Mi querido hermano que me escuchas, la decisión es tuya. Pero, ¿qué camino tomarás? ¿Los mandamientos de Dios o los mandamientos de Roma? ¿La fe de Jesús o la fe de Roma? Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.